Bienvenidos sean todos a este tutorial sobre clasificadores presupuestarios contables en el sector público. Ese soy yo, soy economista, la mayoría me llama por mi segundo nombre, Leonardo. Soy experto en el área de presupuesto y contabilidad con más de 40 años de experiencia, incluyendo el trabajo en la ONAPRE. Bien, los invito también a visitar figueweb.com, que es mi sitio web. Allí podrán conseguir también este tipo de materiales y cursos, asesorías, blogs completamente gratuitos. Ese soy yo, ese buen mozo que está allí. Normalmente salgo en video en mis tutoriales, pero algún problema con la webcam hace que en este momento no sea posible. Bien, conceptualicemos entonces lo que son los clasificadores de partidas. En esa definición, fíjense que comienza diciendo que son instrumentos normativos. Es importante definirlo porque las leyes, los instructivos de, de los organismos públicos, ¿verdad? Normalmente establecen estos clasificadores como obligatorios para el uso de la administración pública. También dice que agrupan los recursos y gastos. Claro, vamos a ver más adelante que hay diversos tipos de clasificadores que además de ingresos y gastos van a tener otra serie de clasificadores. ¿Okay? Y lo otro importante allí es que fíjense que dice que hace aspectos comunes y diferenciados en las transacciones gubernamentales, que es lo que vamos a ver más adelante. Antes de continuar, les pido por favor suscribirse a mi canal, porque se van a seguir subiendo este tipo de videos y tutoriales. Y por favor, si les gusta el video, dejen un me gusta, un like y también sus comentarios sobre si les gustó o si quieren algún tipo de tema que quieren que se trate en estos tutoriales y videos. Bien, un primer clasificador es la clasificación económica, uno de los importantes. Este clasificador consta de tres cuentas. Aquí tienen la número 1, la número 2, la número 3. A su vez, cada una de estas tres grandes cuentas tiene asociadas subcuentas, tanto de ingresos como de gastos. Por ejemplo, en esa primera cuenta, cuando hablamos de gastos de personal, ¿verdad? De materiales, normalmente está en esa primera cuenta. Se le considera gasto de funcionamiento. ¿Ok? Pero claro, también hay que tomar en cuenta que hay también unos criterios de capitalización de gastos. Por ejemplo, si ese gasto personal es en función de un proyecto de inversión, ese gasto personal se capitaliza y puede estar en la segunda cuenta de capital. La parte de ingresos, por ejemplo, normalmente allí van las transferencias, los ingresos por venta de bienes y servicios, por ejemplo, están en esa primera cuenta. Son ingresos de tipo operativo o de operación. En la segunda cuenta van, por ejemplo, gastos como compra de equipos, de activos, por ejemplo, también construcciones, por ejemplo, van en esa segunda cuenta de inversión o capital. Y en la tercera cuenta van todas las transacciones financieras. De esto lo vamos a explicar más adelante y daremos algunos ejemplos de estos flujos financieros.
En materia presupuestaria y contable hablamos de que tiene que haber una integración de los sistemas. Eso incluso está prescrito en leyes que obligan a la integración, a la automatización de los sistemas. Y esto nos lleva a la matriz de conversión. Se debe hacer una matriz de conversión porque cada clasificador tiene códigos que son diferentes de un codificador a otro, pero para hacer los asientos contables no tengo por qué utilizar todos esos códigos, ni tengo por qué hacer varios asientos en cada transacción, sino que hago un solo asiento con una sola base de datos única, pero allí coloco un código, pero este código tiene que estar vinculado a los demás códigos, y eso es lo que vamos a llamar matriz de conversión. En el caso venezolano, mi mayor experiencia fue en Venezuela. En estos momentos, de hace un año, poco más de un año, estoy en Argentina y estoy compilando información sobre el sistema presupuestario y contable en Argentina. Pero en Venezuela se habla de de un sistema de clasificadores que incluye 4 clasificadores, que los vamos a ver más adelante. Es importante destacar que a veces hay desacuerdos en la codificación. Por ejemplo, a veces se compra, por decir algo, un vaso de vidrio y por supuesto en la cuenta 402 materiales hay una subcuenta o subpartida específica que se llama materiales de vidrio. Está muy clara la codificación allí. Pero a veces, por ejemplo, se compran pipetas para el laboratorio que también son materiales de vidrio, pero luego esto no va allí en materiales de vidrio, sino que hay otra cuenta o subpartida que se llama materiales de laboratorio. Entonces, fíjense, allí comienzan muchas veces desacuerdos o divergencias en materia de codificación. También es importante mencionar, por ejemplo, si compro una prenda de vestir, por ejemplo, una camisa, eso puede ser una cuenta que se llama en la 402 de materiales, prendas de vestir. Pero si eso es para donación, por ejemplo, ya iría en la 407 de transferencia, y ahí comienzan las divergencias. O el clasificador dice si es para uniformes del trabajador, entonces iría en la 401 como gastos de personal. Entonces hay que tener cuidado a la hora de codificar, de buscar toda la información necesaria para no equivocarse en la codificación. En materia de viáticos, por ejemplo, la comida es parte del viático de la persona que se moviliza, pero tenemos en la 402 una subpartida que se llama alimentos y bebidas, pero si es para viático, entonces debería ir en la 403 donde está viáticos y pasaje. Y así podemos ir mencionando divergencias. Por ejemplo, en los anticipos muchas veces se genera una divergencia cuando se da un anticipo de viático, un anticipo para obras. Normalmente en presupuesto se clasifica en el gasto, pero en la contabilidad presupuestaria se dice que es un activo circulante, porque un anticipo todavía no es un gasto. En presupuesto se debería usar, en el caso venezolano, la 405, que son inversiones financieras, pero el presupuestista a veces no está acostumbrado a usar cuentas que se usan y luego se eliminan cuando el anticipo se amortiza. Pero allí hay también una fuente de divergencia importante. Y finalmente se producen muchas divergencias de codificación por el desacuerdo que hay entre lo que es inversión y lo que no es inversión. Por ejemplo, hay activos o materiales que a veces no se sabe si son activos o son materiales, y tienen que usarse los criterios de vida útil, del valor o costo de los activos, la duración, si se consume en el mismo año, si no se consume. O sea, hay que hilar fino allí para hacer
la codificación si son activos, en el caso venezolano iría en la 404, o si son materiales, en cuyo caso iría en la 402. Pero todos esos desacuerdos tienen que ser subsanados, porque si no, no podemos automatizar ni hacer la integración de los sistemas. Entonces, esa desagregación de esos clasificadores es importante que se tome en cuenta. Tipos de clasificadores, vamos a conseguir varios tipos. Allí menciona el institucional, ya lo vamos a explicar, por tipo de moneda, ya habíamos mencionado el de ingresos y gastos, ya explicamos el de carácter económico, clasificación económica. Fíjense, el clasificador de partida, que es el que más se usa por parte de los presupuestistas, ¿verdad? El que llamamos de ingresos y gastos o clasificador presupuestario. ¿Okay? Luego está el clasificador patrimonial, que tiene que ver con la contabilidad general o financiera, donde están los activos, los pasivos, el patrimonio, cuentas de ingresos, de gastos y otra serie de cuentas, como cuentas de orden. Clasificación económica, que ya lo explicábamos. Clasificador institucional. El clasificador contable o patrimonial, fíjense, esto es del caso venezolano, está eso como ejemplo, fíjense las cuentas. En el 1 sería activo, pero entonces ya el 1.1, como se puede ver allí en la lámina, ya es un tipo de activo. Y si vamos al 1.1.1 o 01, ya será una desagregación dentro de esos grupos o subcuentas de activos. Ya podría ser banco, cuenta por pagar o activo disponible, etc. Igual con los pasivos, que es 2, pero que luego las desagregaciones nos van dando cada tipo de pasivo. Es importante destacar que estos números, el 1 activo, el 2 pasivo, forma parte de convenios internacionales, ¿verdad? Y entonces esto es en el caso venezolano, pero aquí en Argentina igual el 1 es activo, el 2 es pasivo. Y si vamos a otros países, Chile, Colombia, etc., también vamos a conseguir esos mismos números. Seguimos con los clasificadores, ahí está lo que hablábamos de las 7 cuentas que conforman el clasificador patrimonial o contable. ¿Okay? Estos clasificadores tienen que estar conectados por la matriz de conversión que hablábamos al clasificador presupuestario y otros clasificadores, como la clasificación económica, por ejemplo. Bien, ya hablamos de la matriz de conversión. Para poder integrar tenemos que tomar en cuenta la conexión con otros sistemas. El presupuesto, la contabilidad tienen que estar conectados a sistemas como el de nómina, por ejemplo, al de tesorería, de compras, todos los demás sistemas de la institución deben estar conectados con con el sistema contable presupuestario. ¿Okay? Tiene que haber una base de datos común, única y compartida, para que no se generen problemas de que en un sistema contable, por ejemplo, yo pregunto cuánto se ha gastado en 402 materiales y me dicen una cifra, y pregunto en el sistema presupuestario, en el sistema de tesorería o compras, y me dicen otra cifra. Para evitar eso, tiene que haber una base de datos común, única y compartida. Tiene que cumplirse los principios y normas contables y presupuestarias. En Venezuela hay un caso con las gobernaciones y alcaldías que tienen una publicación 21, que es la que norma la contabilidad fiscal, que eso es muy viejo, muy obsoleto. Yo estaba chiquito, pequeño, cuando hicieron eso,
y eso colide con los principios y normas contables y choca también con la Ley Orgánica de Administración Financiera, y eso genera para las gobernaciones y alcaldías todo un conflicto a la hora de integrar y de llevar sus sistemas contables presupuestarios. Se deben unificar los criterios de codificación y la automatización de la información. Y la seguridad en la data, las claves, asegurar de que no hay personas no autorizadas que entren allí, que no se vaya a perder la información. Bien, siguiendo con la integración del sistema, es importante todas las opciones de TIC, o sea, tecnología, información, comunicaciones. En Venezuela, por ejemplo, para los ministerios o nivel central está el SIGECOF, pero los entes descentralizados no tienen un sistema integral, ¿verdad? Y cada uno instala el que le parece, y allí se generan problemas de que normalmente no tienen el nivel de integración adecuado, sin hablar de gobernaciones y alcaldías, donde el nivel de integración y de automatización generalmente es muy bajo. Ya hablamos de convertidores de cuentas, de los criterios uniformes. También es importante considerar las normas internacionales de contabilidad del sector público, que a veces las soslayamos. La conexión con seguridad, y la data tiene que estar actualizada. En muchos organismos se genera atrasos en la carga de la data, y esto genera problemas porque la información contable tiene que ser oportuna y tiene que ser confiable. Bien, este es uno de los tipos de clasificadores, el de gasto, que es uno de los que más se utiliza. Hay clasificadores primarios y hay clasificadores derivados o combinados. Por ejemplo, la imputación presupuestaria, que es la combinación de los códigos del programa, subprograma o proyectos, acciones específicas, combinado con los códigos del clasificador de gastos, por ejemplo 401, 02, 03, etcétera, sueldos fijos. Eso es lo que se denomina imputación presupuestaria, que a veces suena mala palabra. ¿Dónde lo imputa usted? Más de eso será usted, le pueden contestar. Bien, también eso del gasto público por objeto es que se clasifica de acuerdo al objeto, pero ya decíamos que a veces es por el uso o destino del bien, y eso complica la codificación, como en los ejemplos que colocábamos de divergencia de códigos. ¿Okay? También allí se puede ver el de las fuentes de financiamiento. Es importante cómo se financia cada gasto, si es por aportes, transferencias, ingresos propios, si es un crédito adicional. Todo eso es importante que se defina en los clasificadores. Bien. Ok. Ahí tenemos un ejemplo de clasificador institucional. Fíjense, aquí van colocándole un código a cada organismo público, ¿ok? De acuerdo a los niveles que tenga cada uno de esos organismos públicos, ¿verdad? Aquí tenemos la parte de los ingresos. También hay un ejemplo. Estos clasificadores son de acá, de Argentina. Fíjense cómo van desagregando los diferentes tipos de ingresos. Vean cómo se desagrega cada uno de ellos. Por supuesto, estos clasificadores, cada una de esas subcuentas tiene una descripción, que es importante que se las lean, porque a veces las divergencias de criterio
que si va por este código o va por otro código, se solventa leyendo la descripción de la cuenta, que a veces la gente codifica pero no lee. Otro aspecto importante que es importante señalar también es que los software modernos, ya el analista de presupuesto o contador no codifica. Lo que hace es seleccionar el producto. Por ejemplo, si va a comprar un, este, un alimento, selecciona por ejemplo ese alimento, o va a comprar o va a pagar por ejemplo un sueldo, selecciona sueldo y el computador, el software le coloca el código. Esto porque a ese programa se ha alimentado una base de datos con todos los códigos. Esa es una labor bastante laboriosa, importante, pero facilita, hace más amena la codificación. Por supuesto, para alimentar ese sistema tenemos que estar de acuerdo todos, presupuestistas, contadores, auditores, administradores y todo el que tenga vela allí o decisión en eso, tiene que estar de acuerdo en que esos son los códigos que están allí en la base de datos del sistema. Bien, en materia de gasto, aquí hay un ejemplo de clasificador. Esto es tomado también del clasificador acá en Argentina. Fíjense, 1 gasto de personal, 1.1 gasto permanente, personal permanente, pero ya cuando viene el 1.2 es personal temporario y allí va desagregando los diferentes tipos de gastos. Bien, todo esto nos ayuda, todas estas cuentas y clasificadores nos ayudan a hacer proyecciones dentro de los sistemas de información financiera, que son importantes y además nos conecta a la parte macroeconómica o macrosistema, como las cuentas nacionales, las cuentas de las finanzas públicas. Y esto es muy importante porque de allí se calculan los déficits fiscales de gran importancia, sobre todo cuando tenemos economías inflacionarias como en Venezuela, que es hiperinflación, y en Argentina que hay inflación no de las mismas magnitudes que en Venezuela. Entonces esto es importante del endeudamiento y todas esas partes macro de los presupuestos plurianuales. También es importante, fíjense que al comienzo hablábamos de las transacciones financieras, ¿se acuerdan? De la tercera cuenta del clasificador económico. Entonces, esas fuentes financieras son disminuciones de activos, por ejemplo, o incrementos de activos o disminuciones de patrimonio. Y eso se califican como fuentes financieras y se suman conjuntamente con los ingresos. Y las transacciones financieras, aplicaciones financieras, son incrementos de activos o disminuciones de pasivos, como por ejemplo disminución de cuentas por pagar. En el caso de la disminución de activos, el ejemplo puede ser disminución de banco, disminución de cuentas por cobrar. En este último caso, esa disminución de cuentas por pagar es una aplicación financiera y se suma junto con los gastos. El equilibrio presupuestario se establece es la suma de los ingresos más la fuente financiera debe sumar igual que la suma de los gastos más las aplicaciones financieras. Bien, finalmente te pido suscribirte a mi canal YouTube. Se van a seguir subiendo este tipo de videos, espero que te haya gustado, espero que si te gustó me lo hagas saber allí con likes. También espero tus comentarios, que es si te estás de acuerdo con lo que dije, si estás en desacuerdo,
si tienes algo que aportar que no se dijo en este tutorial, si quieres algún tema específico que se haga un nuevo tutorial, lo puedes señalar en tus comentarios. Agradecidos entonces por su atención, espero que estén bien, cuídense y nos vemos en el próximo video.